Bienvenidos a El Horno de Piedra. Hoy iniciaremos un viaje en el que exploraremos el alma de la pastelería, donde la tradición y la creatividad se unen para endulzar la vida. Antes de adentrarnos en recetas y técnicas, debemos preguntarnos, ¿qué es la pastelería? Este término proviene del francés paste, derivado del latín patellum, que es el diminutivo de pasta. Además, hace referencia al lugar en el que se elaboran y venden estas deliciosas preparaciones. Las pastas, junto con las cremas y las mezclas, son los tres pilares esenciales de la pastelería. Los ingredientes que componen este tipo de preparaciones no varían mucho, llegando a ser casi idénticos. Con tan solo modificar las proporciones de los ingredientes y al trabajar la pasta de diferentes maneras, podemos obtener innumerables recetas. Un pastelero no solo domina la bollería y los bizcochos, su repertorio se extiende al manejo de masas y cremas fundamentales, al trabajo del chocolate, a la elaboración de figuras de azúcar y a la preparación de pastas de almendras. Por otro lado, también tiene que conocer los postres fríos. Por lo tanto, el profesional de la pastelería es también confitero, heladero y chocolatero. Cada una de estas especialidades puede considerarse un oficio distinto. Es muy importante mencionar que la historia de la pastelería se podría clasificar en dos grandes variantes, la pastelería antigua y la pastelería moderna. Mientras que en la pastelería moderna contamos con diversos registros, nombres y fechas de origen, la pastelería antigua es todo lo contrario. Esta se pierde en el tiempo, debido a que es prácticamente imposible determinar un personaje o un lugar de origen exacto. Los primeros indicios de esta tradición se remontan a la prehistoria y es muy diferente en cada una de las partes de nuestro planeta, ya que a diferencia de en la actualidad, los alimentos eran conseguidos a través de la recolección y estos solían mezclarse con elementos dulces como la savia de arce, de abedul o la miel silvestre. Posteriormente, durante el periodo neolítico, comenzaron a prepararse las primeras galletas elaboradas con cereales. Para ubicarnos mejor en la línea del tiempo, el periodo neolítico es el último de los periodos que conforman lo que conocemos como la Edad de Piedra, hace más o menos unos 10.000 años en Oriente Próximo. Sus características más importantes son el uso de la piedra pulida para herramientas y armas, así como la consolidación del sedentarismo debido al cambio climático, lo cual favoreció la agricultura y la ganadería, y esto trajo consigo un aumento en la población debido a esta revolución en la forma en la que vivía el ser humano. Avanzamos en la historia y llegamos a los siglos X y XI, antes de la era común, donde los griegos y los romanos ya hacían uso del azúcar dentro de la cocina y en la elaboración de algunas bebidas. La mayoría de los postres estaban compuestos de ingredientes como la harina y la miel, y es en la época romana donde encontramos algunas de las primeras obras escritas de cierta extensión relacionadas con alimentos, su elaboración y sus propiedades. Los textos religiosos también nos hablan de ingredientes en la pastelería. La Biblia, el Corán y otros textos nos mencionan numerosas citas acerca de la miel y los frutos secos, que combinados y elaborados convenientemente daban lugar a ricos postres. A continuación les muestro algunos textos en donde son mencionados estos ingredientes, solo para tener una idea de cómo estas culturas los apreciaban y los aprovechaban. Primero tenemos un texto del libro Génesis 18:6 que dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Otro libro sagrado, que es el Corán,
tiene un capítulo exclusivo dedicado a las abejas. Los musulmanes consideran a la miel un jarabe placentero y a la vez un remedio para ciertas enfermedades. Mahoma comentó en el libro sagrado que la miel es un remedio para cada enfermedad y el Corán es un remedio para todas las enfermedades de la mente. Por lo tanto, recomiendo ambos remedios, el Corán y la miel. Por último, en uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento y el Tanaj, que vendría siendo la Biblia hebrea, concretamente en el Levítico 2:1, se menciona: cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Después de las cruzadas, fueron guerras santas entre cristianos y musulmanes por el control de Jerusalén y otros lugares sagrados que tuvieron lugar entre los años 1095 y 1291, se generó un importante intercambio cultural que influyó profundamente en la gastronomía, y nuevas técnicas y recetas comenzaron a forjar lo que hoy conocemos como la pastelería moderna. Durante este periodo, el arte de la pastelería estaba muy ligado a las costumbres religiosas, ya que este tipo de conocimientos eran en su mayoría exclusivos de las autoridades eclesiásticas. Se tenía que aprender las técnicas de la pastelería en estos lugares, por lo que era un privilegio de pocos y se reducía a un trabajo artesanal que se transmitía de generación en generación. En el transcurso del periodo renacentista, al igual que como ocurrió en muchas distintas áreas del saber y del arte, la pastelería vivió una época maravillosa. Muchos de los dulces del periodo renacentista nacen por la necesidad de conservar alimentos, y otras recetas que conocemos hoy en día surgieron de saber aprovechar la abundancia de ciertos ingredientes y de saber paliar la escasez de otros. Es en 1440 que se comienza a hacer uso de la palabra pastelero para designar una ordenanza bajo el cargo de Carlos IX. Posteriormente, con el descubrimiento y conquista de América, se introdujo el arte del cacao, que derivó a nuevas técnicas y preparaciones. A lo largo del siglo XVI nacieron muchas de las recetas que se conocen en la actualidad. Es en este siglo en que los monjes italianos crean los primeros pasteles, y es en 1566, en Francia, que por primera vez se crea el cargo formal de maestros del arte de la pastelería. Para obtenerlo, había que pasar un examen, crear una obra maestra y hacer un juramento. Es en el siglo XVII que inicia la época moderna, lo que implica una evolución en la pastelería, ya que podemos encontrar nuevos productos como el café, el té, además del chocolate. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, destaca por encima de todas las demás la figura de Antoine Carême, que fue el repostero más famoso de la época, siendo chef del príncipe de Talleyrand, del rey Jorge IV de Inglaterra y de los emperadores Alejandro y Nicolás de Rusia. Las evoluciones científicas y tecnológicas del siglo XIX también dejan su impronta en la pastelería. A partir de aquí surgen el cacao en polvo, la pasta fondant y la primera máquina para hacer helados, haciendo que el camino a la pastelería, como la conocemos hoy en día, quede establecido. Ahora hablaremos de un término estrechamente ligado a la pastelería. Nos referimos a la repostería. A lo largo de la historia, ha sido el oficio de quienes con precisión y creatividad han transformado ingredientes básicos en auténticas obras de arte. La RAE define esta palabra como el arte y el oficio del repostero. Además, hace referencia al establecimiento donde se hacen y venden dulces, pastas, fiambres, embutidos y algunas bebidas. Por otro lado, también se utiliza ese término para los productos del arte de la repostería, así como una despensa pequeña en donde se guardan provisiones de repostería. Y por último, encontramos dentro de sus significados al lugar donde se guarda plata y lo demás perteneciente al servicio de mesa.
Como podemos apreciar, el origen de la palabra repostería es incierto, pero podemos constatar su uso mucho antes que el del término pastelería. De hecho, en sus inicios, la palabra repostería hacía referencia a los lugares en el que se guardan algunas provisiones, muchas de las cuales son necesarias para la elaboración de preparaciones dulces. Se plantea la hipótesis de que al tratarse de jornadas muy largas, los reposteros comenzaron a experimentar con las provisiones que debían resguardar. Entre ellas encontramos los frutos secos, la miel, algunas clases de harina, y partiendo de esto fue como surgieron las primeras masas dulces, estableciendo así una asociación entre el repostero y la elaboración de postres. Con el paso del tiempo, los reposteros se especializaron en este tipo de preparaciones hasta alcanzar el rango de artesanos, ya que condicionalmente su trabajo se encontraba casi siempre al servicio de la realeza. En la actualidad, se suele llamar reposteros a aquellas personas que elaboran postres, masas y preparaciones dulces con recetas tradicionales y que generalmente aprendieron de forma autodidacta. Para concluir con este tema, veremos en qué consisten las diferencias de estos conceptos, ya que en la actualidad los términos pastelería y repostería comúnmente son utilizados de forma indistinta, prácticamente como sinónimos, y sin embargo, como hemos visto hasta ahora, en su origen ambos conceptos no significaban lo mismo. Tanto el oficio de pastelero como el de repostero son trabajos ligados a la artesanía. La diferencia entre pastelería y repostería está determinada por el origen de los términos, las responsabilidades de quienes ejercen estos oficios, la complejidad de las preparaciones, con el lugar y con la propia acción, ya que uno de los conceptos es más genérico que el otro. El término repostería en sus inicios se utilizaba para designar un sitio donde se guardaban distintos elementos que posteriormente se utilizaron para crear preparaciones dulces, y también hace referencia al arte de preparar, cocinar y decorar platillos dulces, siendo elaboraciones más caseras y realizadas de manera completamente artesanal. Cuando hablamos de pastelería, sabemos que fue hasta el siglo XV cuando nace la necesidad de que los cocineros se especialicen en la elaboración de platos dulces, que se servían de postre después de la comida, naciendo así la figura del pastelero. Por ende, la pastelería era un lugar donde se creaban elaboraciones dulces, ya sea dentro de una cocina, dentro de un restaurante o de un hotel, o donde más tarde aparecían los establecimientos que directamente vendían este tipo de preparaciones dulces. El repostero es quien trabaja las masas y elabora dulces clásicos o tradicionales, bizcochos, galletas, pasta, etc. Por otro lado, el pastelero era aquella persona que se encargaba de la realización de pasteles, tartas y postres más elaborados. La pastelería ha recorrido un camino muy largo, transformándose de simples mezclas ancestrales a un arte sofisticado y lleno de matices, en el que la técnica se funde con la creatividad. Esto solo fue un resumen muy minúsculo, ya que estamos hablando de miles de años de historia. Si te ha gustado este viaje al origen de la pastelería, te invito a dejar en los comentarios algún dato sobre la historia de la pastelería, o alguna duda que hayas tenido sobre el tema, o sugerencias para futuros videos. Sin más que decir, muchas gracias y hasta pronto.